Miren esto bien, porque lo que les voy a contar hoy no es un cotilleo de patio de vecinos, es la crónica de un verano que se le ha ido de las manos a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Y el motivo, agárrense, tiene nombre propio: Ainhoa. La hija mayor del matrimonio, la misma que durante años fue un fantasma, la joven invisible que jamás aparecía en una foto ni en un acto oficial, se ha convertido de la noche a la mañana en la protagonista de unas vacaciones que ya nadie se atreve a calificar de tranquilas. Y lo mejor o lo peor, según se mire, es que esto no ha hecho más que empezar, porque cada nuevo dato que sale a la luz destapa otro todavía más jugoso. Vamos a situarnos porque hay que entender de dónde viene todo esto. Hace apenas unas semanas, Ainhoa Sánchez Gómez se graduaba en la Universidad de Bristol, una de las instituciones más elitistas de toda Gran Bretaña, con un título en neurociencia y psicología bajo el brazo, una universidad privada de las caras, de las que cursan los hijos de las grandes fortunas británicas y de media aristocracia europea. Y mientras el presidente del gobierno predica desde la Moncloa el igualitarismo, la meritocracia y la España de la gente humilde, su hija se formaba a miles de kilómetros en un campus que cuesta una fortuna al año. Contraste curioso, ¿verdad? Pero sigamos, que esto es solo el aperitivo de lo que viene. Durante esos años en Bristol, según ha trascendido del propio entorno universitario, a Ainhoa la conocían por varios motes. Y no precisamente halagüeños. La millonaria la llamaban unos, la presidenta otros, y el más llamativo de todos, la princesa. Apodos que le pusieron sus propios compañeros de clase, no la prensa española, no la oposición, no ningún medio que la Moncloa pueda despachar con la etiqueta de bulo o fango. Fueron chavales ingleses, compañeros de aula, quienes decidieron ponerle esos motes a la hija del presidente del gobierno de España. Y eso, amigos, dice mucho de cómo se percibe fuera lo que aquí se empeñan en vender como normalidad absoluta. La graduación celebrada el pasado mes de julio no hizo sino confirmar ese blindaje del que llevamos años hablando en este canal. Ainhoa recogió su título mientras sus padres y otros familiares ocupaban un lugar destacado entre el público y contó con un escolta pegado a ella durante buena parte del acto. Un escolta, insisto, para una graduación universitaria. Porque aquí no hablamos de un jefe de Estado recibiendo una investidura. Hablamos de una chica de veintipocos años recogiendo un diploma y aún así el dispositivo de seguridad que se desplegó a su alrededor fue digno de una visita oficial. Ese detalle que podría parecer anecdótico es en realidad la prueba de hasta qué punto la familia presidencial ha tratado de blindar la exposición pública de sus hijas durante todos estos años. Pero, como verán ahora, ese blindaje empieza a hacer aguas porque el verano, señoras y señores, se torció. Y se torció en el escenario de siempre. La Mareta, la residencia oficial en Lanzarote, que Pedro Sánchez utiliza cada año para sus vacaciones. Un complejo con 2 piscinas, un lago artificial y hasta helipuerto, pagado con el patrimonio del Estado. Es decir, con el dinero de todos los españoles que este verano han visto arder sus montes, perder sus casas en los incendios o hacer cola para llegar a fin de mes. Mientras tanto, en La Mareta, la familia presidencial disfruta de almuerzos al aire libre, del buen clima canario y de un despliegue de seguridad que incluye hasta una embarcación del grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil, para que el propio Sánchez pueda practicar submarinismo sin que se le vea el nombre de la benemérita en el casco de la lancha. Ya me dirán ustedes, ¿qué necesidad hay de tapar el nombre de la Guardia Civil si no hay nada que esconder? Y aquí es donde entra la primera revelación fuerte de esta historia. Porque según fuentes cercanas al personal que trabaja en La Mareta, Ainhoa habría protagonizado varios momentos de tensión con los empleados del servicio de restauración del complejo. Momentos que estas mismas fuentes describen como incómodos, tensos, poco propios de quien se supone debería dar ejemplo de la discreción que sus padres tanto predican en público. No estamos hablando de un capricho aislado. Estamos hablando de un patrón que se ha repetido lo suficiente como para que el personal del complejo empiece a hablar de ello puertas afuera. Y cuando el servicio de una residencia oficial empieza a hablar, amigos, es porque algo se ha desbordado. Pero eso no es lo más grave.
Agárrense fuerte para lo que viene ahora, porque esas mismas fuentes apuntan también a algo mucho más serio: fricciones directas con agentes de la Guardia Civil destinados a labores de seguridad durante el periodo estival. No hablamos de los agentes del dispositivo habitual de Moncloa, esos que llevan años acostumbrados al protocolo palaciego, sino del refuerzo extraordinario que se incorpora específicamente durante las vacaciones del presidente. Agentes que llegan a Lanzarote para cubrir un dispositivo especial y que, según lo que ha trascendido, se han topado de bruces con una actitud de la hija del presidente que ha generado más de un roce. Un verano escandaloso, lo llaman ya algunos medios. Y viendo el percal, cuesta llevarles la contraria. Piensen en la escena: guardias civiles, funcionarios del Estado, hombres y mujeres que se dejan la piel vigilando la seguridad de la familia presidencial en pleno mes de agosto, con el calor abrasador de Canarias, sacrificando su verano y el de sus familias para garantizar que Pedro Sánchez pueda bucear tranquilo y su hija pueda disfrutar de su graduación con normalidad. Y lo que reciben a cambio, según lo que se está filtrando, son tensiones, roces, momentos incómodos con la joven a la que precisamente están protegiendo. Si esto lo protagoniza la hija de cualquier ciudadano de a pie, no sale ni en la prensa local. Pero cuando lo protagoniza la hija del presidente del gobierno, en una residencia oficial, con agentes del Estado de por medio, la cosa cambia completamente de categoría. Y aquí viene el siguiente hilo de esta madeja, porque esto no es un episodio aislado. Todo esto llega apenas unas semanas después de que Ainhoa protagonizara otro sonado enfrentamiento, esta vez con la prensa. Un episodio que ya empezó a resquebrajar esa imagen de absoluta invisibilidad que había rodeado a la primogénita de Sánchez durante toda su vida. Porque recuerden, esta es una joven que durante años consiguió algo que parecía imposible para la hija de un presidente: pasar completamente desapercibida. Ni fotos, ni entrevistas, ni apariciones, nada. Y de repente, en cuestión de semanas, pasa de esa invisibilidad total a protagonizar roces con periodistas, tensiones con el personal de servicio y fricciones con la Guardia Civil. ¿Casualidad? Ustedes verán. Porque además, en medio de todo este percal, aparece un nombre que ha levantado más de una ceja: el presentador y aventurero Jesús Calleja, que se ha dejado ver entre los invitados que han formado parte del entorno de Ainhoa durante esta temporada en Lanzarote. Un rostro conocidísimo de la televisión española, compartiendo días con la hija del presidente en la residencia oficial del Estado, y que por ello ha recibido ya no pocas críticas. Porque una cosa es que un presentador de éxito tenga amigos y otra muy distinta es que esos ratos de amistad se celebren precisamente en la Mareta. La pregunta que se hacen muchos es sencilla: ¿a título de qué se organizan estos encuentros en una residencia que pertenece al patrimonio del Estado? Y mientras esto ocurre en Lanzarote, no olvidemos el contexto en el que vive España este mismo verano, con Ceuta desbordada por la llegada de miles de inmigrantes ilegales, con la crisis migratoria disparando todas las alarmas, con los incendios calcinando cientos de miles de hectáreas más que en cualquier verano anterior. La familia presidencial sigue disfrutando de su rutina en la Mareta, como si nada de esto estuviera pasando a apenas un vuelo de distancia. Almuerzos en el exterior, buceo con escolta de la Guardia Civil, visitas de rostros televisivos y, ahora lo sabemos, roces con el propio personal de seguridad. Todo esto mientras miles de agricultores y ganaderos lo pierden todo por el fuego y miles de ciudadanos ven cómo sus pueblos arden sin que el gobierno dé una respuesta contundente. El contraste, otra vez, es brutal, y hay todavía un hilo más que no podemos dejar pasar, porque esta historia se cruza directamente con otra que llevamos meses siguiendo en este canal: el futuro judicial de Begoña Gómez. Porque este verano en la Mareta no es un verano cualquiera para la madre de Ainhoa. Es, según fuentes conocedoras de su entorno, su último verano de relax, antes de mí no me sientes. Sentarse en el banquillo, acusada de tráfico de influencias
y malversación. Un dato que convierte estas vacaciones en algo mucho más que un simple descanso familiar. Es la calma tensa antes de una tormenta judicial que puede marcar el resto del mandato de Pedro Sánchez. Y en medio de esa tensión con la incertidumbre judicial planeando sobre toda la familia es cuando estallan estos roces con la Guardia Civil, estas tensiones con el personal de servicio, este enfrentamiento con la prensa. ¿Tiene esto algo que ver con el estado de nervios que se respira en el entorno más cercano al presidente? Ustedes saquen sus propias conclusiones, que para eso tienen ojos y oídos. Lo cierto es que la estrategia de invisibilidad que la Moncloa había diseñado con tanto esmero para las hijas del matrimonio empieza a presentar grietas serias. Durante años, Pedro Sánchez y Begoña Gómez lograron mantener a Ainhoa y a su hermana completamente fuera del foco mediático, algo que en la política española, tan dada al escrutinio permanente de la vida privada de sus protagonistas, resultaba casi un milagro. Pero ese milagro se está desmoronando verano tras verano, episodio tras episodio, filtración tras filtración. Y cuando una estrategia de comunicación tan cuidada empieza a resquebrajarse de esta manera, normalmente es porque hay algo más de fondo que simple mala suerte. Piensen además en la dimensión simbólica de todo esto. La Mareta no es una casa particular. Es un bien del patrimonio del Estado, sostenido con dinero público y protegido por dispositivos que pagamos todos los contribuyentes. Cuando en ese espacio se producen tensiones entre la hija del presidente y los propios agentes que la protegen, no hablamos de un drama familiar que deba quedar puertas adentro, sino de un problema institucional. Esos guardias civiles cumplen un servicio del Estado y merecen un trato acorde a su función, vengan de quien vengan las fricciones. Y no se puede evitar la comparación con el discurso oficial. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de cercanía, de humildad, de estar del lado de la gente sencilla? Y ahora resulta que en la intimidad de su propia residencia oficial, su hija protagoniza tensiones con el personal de restauración y roces con los agentes de refuerzo de la Guardia Civil. Ese discurso se cae por su propio peso cuando los hechos, filtrados por quienes trabajan codo con la familia, cuentan una historia bien distinta a la que se vende en los mítines. Y aquí queda abierta la pregunta que de verdad importa, la que todavía nadie ha respondido del todo. ¿Qué fue exactamente lo que provocó esas fricciones con los agentes del refuerzo estival? ¿Fue un choque puntual, una discusión aislada, o es la punta del iceberg de algo mucho más recurrente que llevamos tiempo sin conocer? Porque si esto ha trascendido ahora, después de años de hermetismo absoluto, algo tuvo que fallar en ese blindaje tan cuidado que la Moncloa llevaba construyendo desde 2018. Y si algo empieza a fallar en la comunicación de una familia tan acostumbrada al control absoluto de su imagen, lo normal es que en las próximas semanas sigan saliendo más detalles, más testimonios, más piezas de este puzzle que hoy solo hemos empezado a montar. Vamos a pararnos un segundo en el enfrentamiento con la prensa, porque no es un detalle menor, es la primera grieta visible de todo este verano. Durante años, cualquier fotógrafo que se acercara a la vida de las hijas de Sánchez se topaba con un muro infranqueable, un operativo de seguridad y comunicación diseñado para que ni una imagen, ni una declaración, ni un gesto trascendiera. Y de pronto ese muro empieza a resquebrajarse con un episodio de tensión directa entre Ainhoa y los periodistas que cubrían su entorno. Ese primer roce fue la antesala de todo lo que ha venido después. La señal de que algo en esa estrategia de hermetismo había dejado de funcionar. Y cuando la primera grieta aparece, ya saben lo que pasa. El resto del muro empieza a caer mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Y no nos olvidemos de un detalle que muchos pasan por alto. Estamos hablando de una joven que ha vivido escoltada prácticamente desde que tiene uso de razón, que ha estudiado en colegios privados en España antes de dar el salto a Bristol, que se ha criado entre dispositivos de seguridad, dietas mediáticas controladas al milímetro y un entorno donde la palabra normalidad tiene un significado completamente distinto al que tiene para el resto de los jóvenes de su generación. Eso no es una crítica gratuita,
Es un dato relevante para entender por qué, cuando ese caparazón empieza a agrietarse, lo hace de una forma tan sonada. Porque no es lo mismo que se le tuerza el carácter a cualquier chica de veintipocos años que a la primogénita de quien preside el gobierno de España, con guardias civiles de por medio y con el patrimonio del Estado como telón de fondo. Y aquí conviene recordar algo que en este canal llevamos meses repitiendo. El entorno de Moncloa tiene un patrón muy claro cuando algo se le escapa de las manos. Primero, silencio absoluto. Después, si la presión aprieta, la etiqueta de siempre. Bulo, fango, ataque de la derecha mediática. Y solo cuando ya no queda otro remedio, algún desmentido tibio a través de fuentes anónimas que ni confirman ni desmienten del todo. No se extrañen si en los próximos días empiezan a circular esos desmentidos parciales mientras, puertas adentro, se activa el protocolo de contención de daños, que también conocemos quienes seguimos la comunicación de este gobierno. Otro punto que merece la pena subrayar es el papel de los propios agentes de la Guardia Civil en toda esta historia. Son funcionarios que no eligen su destino de verano, que se desplazan a Lanzarote como refuerzo extraordinario, lejos de sus familias, para garantizar la seguridad de una residencia oficial en pleno mes de agosto, y ahora de rebote se ven convertidos en parte de una noticia que jamás buscaron protagonizar. Porque lo último que quiere un guardia civil destinado a un dispositivo de este tipo es aparecer mencionado en la prensa por fricciones con la familia a la que protege. Así que, más allá del morbo de la noticia, hay aquí un fondo serio, el de unos profesionales que hacen su trabajo en condiciones exigentes y que merecen respeto, venga de donde venga la tensión. Y no puedo dejar de mencionar el paralelismo con lo que ocurre estos mismos días con Fernando Grande Marlaska y la gestión de la crisis en Ceuta. Mientras el ministro del Interior aparece fotografiado sonriente en la ciudad autónoma, mientras miles de inmigrantes intentan cruzar la frontera, la hija del presidente protagoniza tensiones con la Guardia Civil en Lanzarote. Dos escenarios distintos, sí, pero un mismo hilo conductor, el de un gobierno que parece más preocupado por gestionar su imagen que por gestionar los problemas reales que tiene España encima de la mesa. Fotos cínicas en Ceuta por un lado, roces en La Mareta por otro. La pregunta que sobrevuela todo esto es la misma que llevan haciéndose muchos españoles desde hace meses. ¿Quién manda de verdad en este gobierno? ¿Y quién se ocupa realmente de los problemas de la gente? Ahora bien, pongámonos también en la piel de Ainhoa un segundo, porque la honestidad obliga a no quedarnos solo con la parte más sabrosa del titular. Es una joven de veintipocos años que ha vivido bajo un foco que ella nunca pidió, hija de un cargo público al que no votó nadie preguntándole si quería crecer rodeada de escoltas. Ese contexto no justifica ningún roce con quien la protege ni con quien trabaja para que su familia pueda disfrutar de un verano tranquilo, pero sí ayuda a entender la presión bajo la que ha vivido durante años, presión que quizá ahora, tras la graduación, con la etapa universitaria cerrada y sin el amparo del anonimato británico, empieza a manifestarse de formas menos controladas. Dicho esto, la comprensión personal no exime de la responsabilidad institucional que rodea todo lo que ocurre en un espacio como La Mareta. Y aquí llega otra pregunta que va a marcar las próximas semanas. ¿Aguantará la Moncloa el silencio o veremos algún tipo de reacción oficial? Porque el precedente de la polémica con la prensa demuestra que cuando la presión aprieta, el entorno de Sánchez suele optar por el silencio institucional durante los primeros días, para después soltar algún comunicado breve minimizando lo ocurrido. Habrá que ver si esta vez, con la Guardia Civil de por medio, ese guión se repite exactamente igual o si el Ministerio del Interior se ve obligado a dar alguna explicación adicional, sobre todo teniendo en cuenta la delicadeza
de mezclar a un cuerpo de seguridad del Estado con un episodio de este tipo. Porque esto, se lo aseguro, no se va a quedar aquí. La combinación de una hija que empieza a dar que hablar, una madre a las puertas de un juicio histórico, un padre que gestiona una crisis migratoria en Ceuta y una España que arde por los cuatro costados, es una combinación que no se apaga sola. Así que esté muy atento a este canal, porque en cuanto se conozca un nuevo detalle sobre este verano que se le ha torcido a la familia Sánchez, aquí se lo vamos a contar los primeros, sin cortes, sin medias tintas y sin el filtro complaciente que otros medios sí parecen dispuestos a aplicar cuando se trata de proteger a quien manda en la Moncloa. Lo que sí está claro, y con esto cerramos el círculo de esta historia, es que este verano quedará marcado en el calendario de la familia Sánchez como el verano en que la burbuja de invisibilidad se rompió del todo. La graduación en Bristol, los motes de sus compañeros ingleses, el escolta en la ceremonia, las tensiones con el personal de la Mareta, las fricciones con la Guardia Civil, el enfrentamiento previo con la prensa, la presencia de Jesús Calleja y el telón de fondo del juicio inminente contra Begoña Gómez forman ya una cadena de episodios que ya no se puede desmontar. Con un simple no vamos a entrar a valorar asuntos privados, porque cuando la privacidad se ejerce con dinero público, con escoltas del Estado y en una residencia oficial, deja automáticamente de ser un asunto puramente privado para convertirse en un asunto que interesa, y mucho, a todos los españoles que están pagando la factura.